Hola, soy Zulema de Igers Yoga y hoy en Conversaciones con Yogis hablamos con Noelia de Insa Yoga. Empezamos. Hola Noelia, ¿qué tal? Hola Zulema, muy bien, muy contenta de estar aquí con nosotros en Madrid. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Bueno, si quieres contarnos muy resumidamente un poquito cómo empezó tu camino en el yoga para que los que no te conozcan, pues te conozcan. Sí, me empiecen a conocer un poquito. Sí, pues yo empecé con el yoga muy pronto, pues hace más o menos 1000 años, en la adolescencia. Un poco por esnovismo, porque había yoga en un gimnasio allí en mi pueblo, en Alcoy, y yo me sonaba así bastante exótico y tal, y dije, bueno, pues vamos a ver qué es esto, ¿no? Como siempre he sido así un poco de probarlo todo, y me metí, la verdad es que me gustó mucho ya desde el principio y no he dejado de practicar desde entonces. Lo que pasa es que, claro, al principio en España pues había poco y básicamente era solo Hatha, el Hatha clásico, y luego conocí el Kundalini, me gustó por un tiempo, luego ya no tanto. Pero realmente cuando me enganché de verdad fue cuando me fui a Estados Unidos y empecé a probar todos los estilos que hay allí, pues el Iyengar, los distintos tipos de viñasa, todo, ¿no? En fin, allí fue cuando me enganché y fue cuando hice mis formaciones y así, y ese ha sido mi camino con el yoga. Muy bien, y a nosotros siempre nos gusta empezar por, bueno, no, siempre que podemos nos gusta empezar con una pregunta que es como volver al principio, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el yoga? En este momento. Sí, la pregunta está libre de interpretación. ¿Qué es para ti el yoga? Sí, bueno, sí, por supuesto el yoga para mí, como para todo el mundo, son las asanas, pranayama, meditación, todo esto, pero más allá de esto, no sé, para mí el yoga es un camino que yo he encontrado hacia la calma. Yo necesitaba calma en mi vida, ¿no? Necesitaba serenidad y me he pasado mucho tiempo buscando métodos distintos para llegar a esta satisfacción vital, ¿no? Que es al fin y al cabo la serenidad. Y el yoga me ha dado el método definitivo. Realmente a mí me ha dado muchas más cosas el yoga que solo la práctica física. De hecho, de los mayores beneficios que yo he encontrado en el yoga quizá hayan sido, por ejemplo, los yamas y niyamas, esos preceptos éticos a los que debe ajustar su vida el practicante de yoga, ¿no? Pues esos 10 mandamientos así tan sencillitos, los 5 yamas y los 5 niyamas, para mí han sido una revelación porque yo no soy religiosa de ninguna religión y muchas veces me encontraba la religión lo que tiene si tiene algo de bueno es que te dice haz esto, no hagas esto, esto es pecado, esto no, entonces sabes un poco cómo comportarte en la vida, camino, claro. Sí. A mí a veces eso me faltaba, decir, bueno, ¿cómo me tengo que comportar? Sí, había un derecho natural dentro de mí que me decía cómo comportarme, pero yo quería una ética, y ya no tanto para mí solo, sino como cuando nació mi hija, algo que traspasarle a ella, pero no le podía transmitir una ética religiosa porque no la tenía. Entonces encontré en los yamas y niyamas, bueno, los preceptos perfectos a los que recurrir cuando necesito saber cómo comportarme en un momento determinado. El yoga te hace darte cuenta, la palabra es darte cuenta, sí. Darte cuenta de todo. Empiezas en la esterilla dándote cuenta de tu cuerpo, de tu respiración, y luego esto lo vas llevando al resto de tu vida y poco a poco vas dándote cuenta de muchas cosas y vas empezando a darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor en el momento presente y de que es la única forma posible de vivir. Y entonces empiezas a dejar de preocuparte tanto por el futuro y por el pasado. Yo ahora me preocupo, claro, por el futuro, pero lo justo para hacer los proyectos que necesito para mi vida, y por el pasado, pero miro al pasado de una manera alegre para recordar a mis seres queridos, tanto los que están como los que ya no están, los momentos bonitos, de una forma muy diferente a como era antes. Entonces, esto también me lo ha dado el yoga, y este es el yoga que yo practico todos los días, estar presente, ¿no? Sí, yo creo que es el aprendizaje más grande que tenemos la gente que hace yoga,
no vivamos en el pasado ni en la nostalgia en el futuro ni en la nostalgia del pasado, Yo creo que sino en el aquí y el ahora. Y ahí, porque yo, por ejemplo, era así un poco, siempre estaba, bueno, de hecho todavía a veces que voy ahí porque es mi naturaleza, pero siempre estoy mañana lo que he pasado, el otro, haciendo planes, y llega un momento que dices, en eso Leandro me ayuda mucho porque él es mucho más... Ahora, ¿qué hay ahora? Vamos ahora. Mañana ya veremos. Sí, y mañana ya ¿no? veremos, exacto. Sí, como tú dices, todavía, si es nuestra naturaleza así, vamos a ser un poquito ansiosas y tal. Pero bueno, mirando hacia atrás, el cambio es enorme, ¿sabes? Sí. Como dicen que sí, que el cerebro es muy plástico y que se puede moldear y tal, y yo me estoy dando cuenta, gracias al yoga, que sí, que es así, que verdaderamente he cambiado mucho de cómo era a cómo soy. Así que sí, bueno, sí. A mí me gusta también mirar para atrás para verme a mí misma hace 3 años y decir, joder, es ¿sabes? importante porque si no a veces no nos damos cuenta. Sí, al final decimos, la comparación es lo que nos hace ver. Muy sí, bien. Realmente sí. Muy bien, pues dentro de esta parte como más emocional del yoga, por decirlo, de buscarle una palabra, aparte de esta parte más emocional, dentro de todas las disciplinas que existen dentro del yoga, o estilos de yoga, no sé cómo llamar, o escuelas, ahora es verdad que está muy de moda, el yoga que está más de moda en España o en Occidente en general, es el vinyasa. Entonces, hablando contigo, tú me descubriste un tipo de vinyasa que es el vinyasa krama yoga, y lo que más me sorprendió de ese estilo, que después hablando con otra gente es lo que más he visto que es lo más interesante, es que realmente el vinyasa que nosotros hacemos aquí no tiene nada que ver con el vinyasa en su origen, que fue el que creó Krishnamacharya con su hijo, que el nombre no me acuerdo. Bueno, varios hijos, pero realmente es la obra de Krishnamacharya, y luego quien la puso por escrito fue su discípulo, no su hijo. Ramaswamy. También hay un hijo suyo, Sri Bhasyam, que también todos siguen la misma el linaje, ¿no? Sí, la misma escuela. En realidad sí. ¿Qué tiene que ver esto con el vinyasa? ¿En qué se diferencia realmente el vinyasa Krama con el los vinyasas que nosotros conocemos? El Hombre, flow. Sí, el vinyasa flow, el power vinyasa, todos estos, ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental es el origen, es que el vinyasa krama se origina directamente en las enseñanzas de Krishnamacharya, y tal como se las transmitió sobre todo a su discípulo Ramaswamy y otros discípulos también. Y luego esto, de alguna manera, y lo fundamental de este estilo es pues la secuenciación, y que es un estilo bastante dinámico, ¿no? Entonces, este hecho de practicar así con secuencias y de una forma fluida, dinámica, se llevó a Occidente y se occidentalizó y se empezó a, pues como ocurre cuando las cosas se occidentalizan, ¿no? Pues que se edulcoran un poquito y se le empezó a poner música y a poner nombres y a poner otras etiquetas como eso, el flow, el power, el no sé qué, hot, warm, en fin, de todos los colores. Y bueno, ¿qué hay del vinyasa krama en aquello? Pues puede que haya todavía pues la fluidez del estilo, el dinamismo del estilo, pero ya no son las secuencias que enseñaba Krishnamacharya y que recoge Ramaswamy en su libro, sino que cada profesor de Vinyasa Flow, por ejemplo, en cada clase se inventa su secuencia. Si es un buen profesor y ha interiorizado estas secuencias del Vinyasa Krama, puede hacer secuencias maravillosas y muy útiles y muy eficaces para su alumno. Pero también puede ocurrir que no sea así, ¿no? Entonces, yo creo que todos los nuevos vinyasas son como eso, occidentalizaciones del Vinyasa Krama, ¿no? Claro, pero por ejemplo yo decía, yo me acuerdo que ese día te decía, a mí el vinyasa no termina de enamorarme porque me da la sensación de que como que en realidad no es yoga en el sentido de que no profundizas en las asanas, porque claro, en realidad yo algunos no, pero muchas clases de vinyasa que he ido, no todos, el movimiento era tan continuo, tan rápido, no rápido, bueno sí, o continuo, sí, que era como inhala, exhala, 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 bueno, sí, esto no tiene nada que ver con yoga, pero que no estabas ni un segundo o ni un minuto en cada asana, que por eso a mí me gusta más Ashtanga, porque tiene los vinyasa, pero además los mantienes, 5 respiraciones. las asanas se mantienen. Claro.
Es que esto pasa en el Vinyasa en Occidente, pero no pasa en Vinyasa Krama, Vale. porque yo también he ido a clases en California que era tan, no solo tan rápido, sino la música tan fuerte y la chica Ya. gritando con un micrófono, que yo no podía, o sea, es que me caía de una asana a otra, no me daba tiempo a hacer la transición y perdía el equilibrio. Claro, ¿cómo me voy a fijar en la alineación si no Ya. puedo casi ni pasar de una asana a otra? Claro, eso son modificaciones, alteraciones, occidentalizaciones de esto. No, aquí no. En Vinyasa Grama tenemos 10 secuencias y se practican con orden. Y En el ritmo se parecería a Ashtanga, ¿no? Sí, se parecería. Es más lento incluso que la Ashtanga, en el sentido de que Ashtanga tú pones los viñasas, digamos, las transiciones, entre cada postura y entre cada lado incluso de las posturas, si eres un practicante potente, ¿no? Y en cambio en Vinyasa Krama tú decides cuántos vinyasas haces. Tú como profesor decides según tus alumnos, el nivel de los alumnos, y tú como practicante según tu estado ese día. Por eso me encanta, otra cosa de que me encanta del vinyasa es que es muy adaptable. Estamos señalando aquí porque tiene aquí el libro. Sí. Estoy todo el rato mirando aquí porque es el libro del maestro Ramaswamy y por eso estoy ahí mirando. Si no dirán, ¿qué hay ahí? Pues A lo mejor está ahí. Pues esto, y claro, es muy adaptable en el sentido de que tú puedes añadir tantos vinyasas como quieras, tantas transiciones como quieras, pero lo adaptas a cada persona en cada momento. Entonces el ritmo lo pones tú dependiendo de las circunstancias tuyas como practicante o de tus alumnos, Vale. como profesor. Y estamos hablando mucho de Krishnamacharya y bueno, quería introducirme un poco más en esta figura porque al final, bueno, fue un gurú muy importante, además de hecho le llaman el padre del yoga moderno y entonces, bueno, quería que me cuentes tú un poco más sobre él y sobre su obra. Sí, bueno, Krishnamacharya, como tú has dicho, fue un gran gurú, un gran maestro de yoga, aparte de académico y otras muchas cosas. Él nació justo ahora se cumple el 130 aniversario de su nacimiento, el 18 de noviembre. Algo habrá que hacer para celebrarlo, lo haremos. Y bueno, él estuvo durante el siglo pasado, digamos que fue el promotor del renacimiento del yoga en la India, y también a través de él, con él estudiaron muchos de los grandes maestros que luego viajaron a Occidente y entonces esparcieron toda esta doctrina, esta disciplina milenaria, la esparcieron por Occidente. Pues desde Patabi Joyce, que luego creó su propio método, el Ashtanga Vinyasa Yoga, el maestro Iyengar también estudió con él, no mucho, pocos años, Joyce también, tampoco tanto. Luego estuvo Indra Devi, que también estudió con él y luego viajó a China, pero luego también viajó a Estados Unidos y dio clase a las celebrities del Hollywood de aquel momento. Luego viajó por toda Sudamérica, México, Argentina. Entonces todos ellos expandieron el yoga de Krishnamacharya por Occidente. Por eso se le conoce así como el padre del yoga moderno, porque es el que, digamos, le dio fue el promotor de este renacimiento del yoga y de su expansión por Occidente, ¿no? Gracias a sus discípulos. Bueno, y luego, por supuesto, está su discípulo de más tiempo, que fue Ramaswamy, que estudió con él durante 33 años y que luego pues, puso todos los conocimientos, todo lo que había aprendido de Krishnamacharya, lo puso en este libro, en la obra completa del Vinyasa Yoga, que como te decía, no es que quiera hacer publicidad del libro, solo quiero mostrarlo, no tengo comisión ninguna, pero creo que es una joya de verdad del yoga y no sé, por si estáis interesados, pues creo que es una buena inversión, de verdad. ¿Por qué es el padre del yoga moderno? Sí. Pues por esto, bueno, ¿no? Y después él también, que creo que eso no lo has comentado, un cambio que introdujo, aparte de como hacer un renacimiento del yoga, porque en India en esa época a la gente ya no le interesaba, introdujo esta parte del vinyasa en el asana, porque antes era totalmente estático, o se cree que era, ¿no? Y él introdujo como esta novedad. Él en los años 30, en la década de los años 30, escribe este librito del Yoga Makaranda, que significa el néctar del yoga o la miel del yoga, un librito muy pequeño, muy fácil de leer, en el que lo que hace es
recalcar la importancia del viñasa, de practicar yoga con viñasas, de una forma secuenciada, ordenada, con un orden lógico, inteligente. Y él llega a decir que si el yoga no se practica de esta manera, no solo no va a causar beneficios para nuestra salud, sino que incluso puede ser perjudicial. Sí. Esto es lo que dice en Yoga Makaranda. Lo que pasa es que en Yoga Makaranda él lo que hace es un libro pequeño, y lo que hace es simplemente esbozar algunas de las secuencias, más o menos viene a hablar de 100 asanas con sus viñasas, y lo dice que esto es solo, que en su libro pretende dar solo una muestra, pero hay importantes asanas como Sirsasana que aparecen sin sus viñasas, sin los movimientos de transición, sin las variaciones, y entonces por eso Ramaswamy, después de estudiar 33 años con él, intentó en este libro desarrollar todo lo que los 700 o más de 700 asanas y viñasas que había aprendido de su maestro, explicarlos aquí. Porque Yoga Makaranda es un libro que él le regaló al Maharaja de Mysore. Sí, lo hizo mientras estaba allí dando clases en la corte del Maharaja de Mysore. Y ahora lo han abierto a la humanidad, ¿no? Como un regalo, y es gratuito. ¿Ah, sí? O sea, en internet está gratis. Ah, bueno, yo sé que está... O sea, yo no lo he visto nunca físicamente. Yo sí, yo lo tengo y es muy fácil de leer. Sí, yo bueno, físicamente lo tengo en un ebook. Sí. Claro, es que creo que no existe un libro físico. Ah, vale. De hecho es gratuito. Nosotros tenemos la edición que la vamos a dejar en el texto para que la gente se la pueda descargar. Tenemos una edición traducida, que la traducción, o sea, recomendamos leerla en inglés, pero la traducción que tenemos nosotros, o sea, que hay en la red no es súper buena, pero a mí me gustó mucho ese libro porque muestra el yoga de una manera súper sencilla. Sí. O sea, yo cuando lo leí, lo cerré y dije... Bueno, lo cerré virtualmente y dije, este es el libro que se le debería recomendar a la gente cuando entra en el mundo del yoga. Pues eso mismo me pasó a mí al encontrarme con el Vinyasa Krama, que dije, esto es el yoga. No tiene por qué ser más ni menos, es esto. O sea, sí, sencillez. Sencillez, no hay que adornarlo más ni menos, porque es intenso, quiero decir. Pero claro, a mí, por ejemplo, con Iyengar lo que me pasa es que cuando le leo me parece que es un poco rebuscado, como lo cuenta, después todo lo relaciona mucho con las castas, con el hinduismo, que no es que él quiera adoctrinar a nadie, estoy segura, pero sí que me parecía muy denso, incluso el libro que tiene interpretando los Yoga Sutras, el árbol del yoga. Sí. Y cuando encontré por eso te digo, normalmente se recomienda el árbol del yoga, y cuando yo encontré de Krishnamacharya, creo que es previo al árbol del yoga, porque es mucho más sencillo. Sin duda. Yo si tengo que elegir entre leer a Krishnamacharya o leer a Iyengar, obviamente yo Krishnamacharya, sí. Pero bueno, yo recomiendo que todos son fuentes, y todos son fuentes bastante genuinas, y recomiendo que cada uno vaya y lea y saque sus propias conclusiones. Y ya para terminar de hablar de la figura de Krishnamacharya, cuando los grandes maestros afirman que a lo que hoy día se le llama yoga no es realmente yoga, ¿crees que ellos hacen referencia también a todos los métodos que han nacido de Krishnamacharya, como puede ser el Ashtanga Yoga, el Iyengar Yoga o el Vinyasa? O sea, es un poco una reflexión, ¿no? Que a mí, yo muchas veces lo pienso, ¿a qué se refieren exactamente? ¿O no? No, o sea, no sé si entiendo la pregunta. Que si, por ejemplo, el Ashtanga, Vinyasa Yoga, el Iyengar no son para yoga eso, genuinos. O sea, no genuinos, sino para los grandes maestros. Los grandes maestros, yo lo he oído en muchísimas conferencias, dicen, a lo que hoy se le llama yoga no es realmente yoga. Yo creo que se refieren más a estos nuevos estilos que están saliendo, pues incluso los Vinyasa Flow, pues el Rocket Yoga, con perdón del Rocket, puede ser un método estupendo, pero se refieren a que no es yoga, que lo que hacen es coger la etiqueta yoga, que es muy... venden, que tiene ya el marketing hecho, y no tienen, entonces cogen la etiqueta yoga y le añaden algo más y crean un método que puede ser fantástico, pero que verdaderamente a lo mejor no es yoga. Pero en eso hay que distinguir los métodos que nacen de Krishnamacharya. Yo en este sentido sí que creo que distinguiría entre los métodos que nacen de Krishnamacharya,
de los que no tan directamente o de una forma muy edulcorada, ¿no? El Ashtanga Vinyasa Yoga, digamos que es nieto de Krishnamacharya, no se puede decir que sea hijo, pero es decir, es un método que creó Pattabhi Jois basándose obviamente en las enseñanzas de Krishnamacharya. No son las enseñanzas de Krishnamacharya, porque Pattabhi hizo otra cosa, pero hizo otra cosa basándose en algo muy genuino, que es las enseñanzas de Krishnamacharya. Lo mismo Iyengar también se basó en el Ashtanga Yoga clásico que aprendió durante 2 años, un poco más, de su cuñado, de Krishnamacharya, ¿no? Pero creó un estilo propio, Iyengar, pero tampoco diría yo que este estilo no sea genuino y no sea yoga, no, siguen siendo yoga. Para mí, en concreto, el yoga que más enraiza con Krishnamacharya es el Vinyasa Krama, porque Ramaswamy lo que hizo fue simplemente plasmar lo que había aprendido. No puso su propia creatividad en esto, ¿no? Él simplemente plasmó, explicó, recopiló, resumió las secuencias que había aprendido de su maestro. Entonces, en ese sentido, para mí esto es lo que más se enraiza con Krishnamacharya. Vale, ya para terminar, que llevamos un buen rato hablando de Vinyasa Krama, cuéntanos exactamente qué es el método Vinyasa Krama Yoga. Vale, pues es, como tú has dicho, es un método más. Yo diría que, como estábamos diciendo, yoga solo hay uno y es el que nace de los Yoga Sutras, pero hay muchas aproximaciones posibles a este método, ¿no? Entonces el Vinyasa Krama es una aproximación más a la práctica del yoga, y es una aproximación para practicarlo, para enseñarlo y para aprenderlo, o sea, como practicante y como profesor también, ¿no? Y bueno, se basa en que las asanas no se practican de forma aislada, sino que todas las asanas tienen sus variaciones, y estas variaciones se van practicando, se unen entre ellas a través de movimientos, que son lo que llamamos los viñasas. Y además se ordenan en una serie de secuencias. En concreto, el Vinyasa Krama tiene 10 secuencias principales. Entonces, y lo más importante del Vinyasa Krama sería pues la sincronización del movimiento con la respiración, una respiración deliberadamente lenta y un movimiento muy sincronizado con la respiración. Con esto lo que conseguimos es que la mente tenga que estar completamente atenta a sincronizar movimiento y respiración. Y así se dice que la respiración actúa como un arnés, como un ancla entre el cuerpo y la mente, ¿no? De manera que estás completamente presente durante toda la sesión. Y eso es básicamente el Vinyasa Krama. Una pregunta es, en Vinyasa en general, pero yo solo aprendí en Ashtanga, cuando el cuerpo sube, inhalas, y cuando baja, exhalas, ¿no? Sí. Creo que es una cosa muy importante que no se enseña mucho, y que después a mí me ha ayudado mucho a llegar a asanas que no había llegado nunca, solamente con la respiración. Sí, la respiración ayuda muchísimo. De hecho, bueno, hay muchos maestros que insisten en esto, como Kaminov, por ejemplo, que hay que llegar a la alineación por la respiración siempre. Y sí, en Vinyasa Krama la norma general es inhalar en expansión y exhalar en contracción. Esa es la regla general. Hay veces que se puede jugar a probar otra cosa para ver cómo te funciona, pero la regla general es esa, sí. Y hoy día, porque es verdad que Vinyasa Krama en España no como tal, porque aquí probablemente estemos practicando Vinyasa Krama sin saberlo, puede ser. Sí. Pero como tal Vinyasa Krama, ¿dónde se estudia como profesor? Por ejemplo, en Ashtanga vas a Mysore. ¿Con quién o dónde se estudia Vinyasa Krama? Y en España, ¿dónde se puede practicar? Pues que yo sepa no hay mucho, hay poquito, pero hay. Por ejemplo, aquí en Madrid está Dara Yoga con Blanca San Román y Pablo Alonso, que ellos pues son los que trajeron a Ramaswamy y son unos maestros, van todos los años a estudiar a la India con él, unos maestros excepcionales aquí en Madrid. Luego en León está Óscar Montero, que también es un maestro excepcional, ha estudiado mucho tiempo también con Ramaswamy. Bueno, en Valencia estoy yo, modestamente, y luego no sé mucho más quién está por ahí dando clases, pero el Vinyasa Krama también tiene una cosa muy buena, y es que se puede practicar en casa por tu cuenta, con este libro y un poco como complemento el manual de Steve Brandon, que es donde vienen las secuencias de forma muy, muy gráfica, muy
Con esto tú puedes empezar tu práctica de viñasa, bueno, con esto y acudiendo a algún... Alguien que te guíe un poco, ¿no? Sí, acudiendo de vez en cuando a algún workshop de introducción, que por ejemplo yo hago algunos por España. Blanca también está haciendo ahora una inmersión en Vinyasa Krama en Málaga. En fin, si te informas puedes encontrar, acudes, tomas unas clases de introducción y luego puedes practicar en casa perfectamente. Es un método y estudiarlo, vais a India. No, yo no he ido a la India todavía, es mi asignatura pendiente y ya veremos. Pero Ramaswamy viaja mucho y tenemos esa suerte. Yo acabo de estar con él en Irlanda ahora y vino también en 2016 a Madrid. De momento viaja mucho. Bueno, él vive en Estados Unidos y también todos los veranos hace cursos en Canadá, creo, algunos, y también en Los Ángeles, y en invierno en la India. O sea que lo podéis encontrar al maestro Ramaswamy, sea en la India en invierno o en verano en Los Ángeles, y así ahora en otoño pues suele venir a Europa. No sé cuánto tiempo más vendrá porque es un señor ya de 80 años, aunque está muy lúcido, más lúcido que yo, pero no sé ya cuántos viajes más va a hacer, pero de momento todavía podéis entrar en su página que se llama Vinyasa Krama. Vale. Y podéis informaros de sus cursos. La dejaremos en el texto para que la gente sigue dando formaciones maravillosas. Interesante. Pues nada, muchas gracias, eso es todo. Pues gracias a ti, de verdad, un placer como siempre hablar contigo, Zulema. Igualmente. Bueno, ahora vamos a hacer una clase de Vinyasa con ella también, que vamos a dejar por aquí un iconito que donde si le das puedes ver ese vídeo también. Genial. Y nada, pues muchas gracias por venir desde Valencia. Para nosotros encantada. Estamos muy contentos. Encantada, de verdad, me encanta viajar y sobre todo me encanta viajar para hablar de yoga y de Vinyasa Krama. Que sí, es interesante, quizás es bueno que la gente lea más sobre ello y también sepamos que es Vinyasa del origen y que no, porque a mí me causó bastante duda. Hay mucha confusión, mucho. Sí, eso, porque confusión. La palabra es la misma y no sabes exactamente, bueno, ¿y Krama qué le aporta? Pues es esto, lo que hemos hablado hoy. Misión es una palabra que suena muy, muy grandilocuente, pero mi objetivo en la vida es un poco, pues... Tu Dharma, ¿no? Sí, es un poco, pues, dar a conocer esto, ¿no? Lo que he recibido de Ramaswamy. Pues muchas gracias por venir desde Valencia. Y a ti, si te ha gustado, dale a like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Namaste. Adiós.